A ver, la ciencia te lo explica. Los factores abióticos son los factores del medio que afectan a los seres vivos, pero no dependen de ellos. Por ejemplo, la humedad, la temperatura y el relieve. Son fundamentales para determinar dónde puede vivir un ser vivo y dónde no. Al tratarse de factores físicos o químicos, se pueden medir sobre el propio terreno. En el medio terrestre, los más importantes están relacionados con el clima. Son la temperatura, la humedad y el viento. Todos ellos se relacionan con la orientación, sobre todo en áreas montañosas. Una ladera orientada al norte será húmeda y fría. Por el contrario, una ladera orientada al sur será una ladera seca y soleada. El suelo se considera un medio cuyos factores abióticos influyen decisivamente en la vegetación y en la agricultura. Son importantes la temperatura, la textura y estructura, así como el tipo de roca a partir de la cual se formó. En las zonas litorales se observa fácilmente cómo otros factores abióticos, por ejemplo la salinidad del suelo y la textura arenosa, influyen decisivamente en la distribución de la vegetación. El resultado final es que cada suelo tiene su propia flora y fauna, formadas por organismos capaces de vivir en sus condiciones de temperatura, humedad y demás factores abióticos. Ácaros, miriápodos, arácnidos, un excitante mundo se esconde bajo la hojarasca. En el medio acuático, los factores más importantes son el movimiento del agua, la oxigenación, la temperatura y las sustancias disueltas. La falta de oxígeno disuelto hace que estos peces de aguas sucias busquen la zona de la superficie donde un poco del oxígeno del aire se difunde desde la atmósfera. El rápido movimiento oxigena el agua de los ríos de montaña. Es lo mismo que hace el oleaje con el agua del mar. Pero la enorme fuerza de las olas las convierte en un factor que limita seriamente las posibilidades de vida en la costa. Las plataformas rocosas costeras batidas por el oleaje y que quedan al descubierto en las mareas bajas son uno de los lugares donde mejor se aprecia la distribución de las especies debido a los factores abióticos. Los organismos que mejor resisten la falta de agua y los cambios de temperatura y salinidad se encuentran en la parte más alta, mientras que los que resisten peor estos cambios ocupan las partes bajas o se refugian en los pozos que quedan entre las rocas.
Los de más valor económico son perseguidos hasta allí por los mariscadores. La existencia del ecosistema intermareal nos evidencia que hay muchos organismos capaces de sobrevivir en un amplio margen de circunstancias. A estos organismos capaces de sobrevivir en un amplio margen de variabilidad del medio los denominamos eurioicos. Esto quiere decir que su curva de supervivencia ante las variaciones de un determinado factor es amplia. En el ecosistema intermareal abundan los organismos eurioicos de diversas clases. Por ejemplo, los eurialinos, organismos que soportan los enormes cambios de salinidad que se producen al evaporarse el agua, como los que le dan el color rojo a las salinas. O los eurihídricos, organismos capaces de soportar drásticos cambios de humedad en un mismo día. Es lo que ocurre cuando se pasa de estar sumergido varias horas a estar al aire otras cuantas y viceversa, y así día tras día. Los organismos capaces de sobrevivir en un amplio margen de temperaturas se llaman euritermos. Hay organismos especializados en vivir en lugares donde las condiciones son poco propicias, como en Río Tinto, una antigua explotación minera de cuyas entrañas salen algunas de las aguas más ácidas del planeta Tierra. Un medio inhóspito que se ha comparado con el planeta Marte debido a que sus aguas de color rojo son extremadamente ácidas, como se supone que debieron ser las de Marte hace millones de años. En este entorno tan hostil, todavía algunos microorganismos y algas filamentosas son capaces de sobrevivir. Estos organismos tan especializados solamente resisten pequeñas variaciones en sus condiciones de vida, muriendo si la acidez baja. Por esa razón se denominan estenoicos acidófilos. Todavía más difícil es vivir en las fuentes termales y géiseres, como estos de Yellowstone, donde el agua, además de ser muy ácida, sale a casi 100 grados centígrados de temperatura. A estos organismos que, como los de Río Tinto, son capaces de vivir en condiciones extremas para la vida, se les denomina extremófilos. Su presencia se delata por el color del agua que en estos manantiales, al igual que en otros muchos lugares, depende de las algas y bacterias que viven en ellos. Y de la misma forma que en la costa los organismos se distribuían por niveles de exposición al aire y al agua, aquí cada color corresponde a un grupo de microorganismos especializados en sobrevivir a una temperatura distinta, cada vez menos caliente, a medida que se alejan del punto de surgencia. El azul intenso corresponde a las aguas más calientes. Le siguen diferentes tonalidades de verde, amarillos y marrones, a medida que las aguas van perdiendo temperatura y son colonizadas por distintos tipos de microorganismos. En resumen, desde las condiciones más fáciles a las más difíciles,
Los factores abióticos determinan dónde puede vivir un ser vivo y dónde no.